Bueno, acaba de terminar el partido de Millonarios contra Llaneros en Montería. Termina el partido 1-0, gol de Jairo Moreno. De penal, un penal que claramente era, un penal provocado por Elizalde. Y hoy el equipo realmente hizo todo mal. Hoy hicimos todo mal. No es del planteamiento táctico, no es de la forma en la que salimos a jugar, sino porque hicimos lo que venía funcionando y en teoría funcionó, en teoría desde la pizarra, porque Bustos tiene un esquema de juego muy bueno. Bustos ataca por el carril central, por las bandas, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, por los carriles intermedios. Ataca por todo lado, busca el centro, busca la pelota filtrada, busca el remate de media distancia, busca romper líneas, el desborde a línea final. Buscamos todos los medios de atacar y Millonarios ataca de una manera muy organizada y muy bien lograda a nivel táctico. Pero hoy Millonarios pierde por imprecisiones de los jugadores que terminan regalando el partido. Obviamente también hay una gran responsabilidad de parte de Mosquera, el arquero de Jaguares, que nos termina poniendo muy complicado el tema para marcar. Tapa dos, tres claras, creo yo. Después sale lesionado y en ese momento, sinceramente, me ilusioné un poco porque, bueno, era quien nos estaba complicando la vida. Pero también, mientras, o sea, sale lesionado y todo, pero para ese entonces el equipo ya estaba, si bien estaba encima, estábamos en la mala porque teníamos en el campo de los sustitutos, Julián Angulo, quien entró bien, creo yo. Creo que no hizo un mal partido. Entra justamente a reforzar el tema del ataque de Millonarios para llegar más de lo que ya estábamos llegando de por sí. Yo no hubiera movido nada en lo personal, pero bueno, Fabián Bustos quiere tirar el equipo más adelante. Lo mete a Julián Angulo y yo creo que sale bien. Pero también tenemos a Sebastián del Castillo, que para mí es un jugador aceptable, un jugador regular, mediocre quizás sí, pero cumplidor sobre todo. Y ya después tenemos a jugadores que para mí no deberían estar en Millonarios, como lo son Beckham Castro, como lo es Brian Campas, como lo es Carlos Darwin Quintero, que para mí Carlos Darwin Quintero es irrespetuoso lo de Carlos Darwin Quintero, es una falta de respeto a los hinchas, es una falta de respeto a la institución que lo respaldó, que lo aguantó unos cuantos partidos malos, dos, tres partidos malos, lo aguantamos. Bueno, yo en lo personal no me bajaba del barco de Carlos Darwin Quintero porque yo sabía que era un jugador que a nivel calidad tenía mucho para ofrecerle al equipo, pero ya a estas alturas, lo de Carlos Darwin Quintero se me hace que es una falta de respeto a la institución, es una falta de respeto a los hinchas. Y el mero hecho de que esté jugando en Millonarios, yo creo que es un desacierto total. Para mí, Carlos Darwin Quintero no tiene que jugar más este año. Yo en lo personal lo apartaría completamente del plantel. No lo convocaría, no haría nada con él y a final de año le rescindo el contrato. Porque no se puede, no se puede. Para mí es un jugador que a la institución es que no, nos escupió en la cara, porque nosotros lo trajimos, lo apoyamos, lo aguantamos, y esta es la respuesta que él da. Entonces ahí uno se da cuenta cuando los jugadores juegan por pasión, por los colores, como juegan Contreras, como juega Ureña, como juega Ginás, como juega McAllister, y cuando juegan por la plata, como es el caso de Carlos Darwin. Ahí es donde uno se da cuenta y la verdad muy triste con Quintero porque la verdad cuando vino era un jugador que me hacía ilusión, sinceramente. Pero nada, hablando más del partido, bueno, llega el primer tiempo, fuimos superiores, definitivamente. El primer tiempo para mí lo jugamos mucho mejor que el segundo, donde estuvimos más imprecisos, donde tuvimos menos llegadas a pesar de tener más la pelota, a pesar de no haber salido prácticamente de nuestro campo. Y aún así no llegamos tanto como llegamos el primer tiempo, donde fue un partido que fue más mano a mano, donde fue un partido más parejo y donde estábamos jugando relativamente mejor. Rodrigo Contreras estuvo impreciso este partido. No me gustó Contreras este partido.
Se falló muchas claras, no sé si muchas, dos o tres claras se habrá errado, que para Contreras son muchas, o sea, hace un par de semanas estoy seguro de que todas las que tuvo Contreras hoy las metía, pero no, hoy tuvo un mal partido y nada, termina saliendo por Beckham Castro, si no mal recuerdo. Hablando de la defensa, Diego Novoa para mí no se le puede decir mucho la verdad porque tampoco es que haya jugado un mal partido. En el penal para mí pudo hacer mucho más. Porque adivina bien el lado, pero le falta convicción. Y se nota que él lo sabe porque apenas se le resbala el balón, pues se enoja. Y yo creo que en los penales nunca hay que responsabilizar a los arqueros. Y yo no responsabilizo a Novoa por ese gol que recibió. Pero sí creo que pudo hacer más. Sí creo que le faltó convicción al momento de buscar la pelota. Y seguramente si hubiera ido con más seguridad, más atento, más vivo, estoy seguro de que la atajaba. Pero no, le erra la pelota y, y no termina haciendo mucho. Ya la defensa, la línea de tres. Jorge Arias, Elizalde y Ginás. Elizalde, la verdad estoy muy triste también con Elizalde porque es un jugador que yo lo venía pidiendo desde hace bastante. Un jugador que a mí me hacía ilusión porque era una posición que nos faltaba. Era un perfil de jugador que necesitábamos. Y, y ya lleva dos partidos que juega de titular y en ninguno de los dos ha rendido de buena manera. Entonces también Elizalde es otro que me tiene decepcionado, la verdad, porque lo que les digo, es un jugador que yo he apoyado mucho y lo voy a seguir apoyando de momento. A pesar del error que tuvo hoy, que fue regalar ese penal, un penal infantil diría yo, un penal que donde se nota que no está para ser titular ahorita mismo en el equipo. Lamentablemente no tenemos al central que me gustaría tener, que es Mosquera, que si bien en su momento me pasó justo lo contrario, que en su momento yo no me gustaba, yo decía que no tenía que jugar, me terminó callando la boca contra Nacional, de ahí nunca bajó el rendimiento y ahora lamentablemente no, o sea, ahora con su ausencia juega Elizalde y ha demostrado no estar a la altura y que Fabián Bustos tenía razón en no convocarlo hasta ahora, porque no me quiero imaginar si ya de por sí estaba falto de ritmo, lo que hubiera sido si lo hubiera convocado desde antes. Siguiendo con la defensa, Ginás y Jorge Arias, yo creo que no hay mucho que decir de ninguno de los dos. Jorge Arias es un jugador que a mí no me gusta mucho. Hoy para mí lo hizo bien dentro de lo que cabe, no jugó un mal partido. Obviamente desde lo defensivo no va a poder aportar mucho porque Jaguares no tuvo tampoco muchas ocasiones. Las que tuvo yo creo que estuvo floja la línea de tres, tanto Ginás como Elizalde como Arias. Yo creo que los tres estuvieron bastante flojos en la mayoría de ataques de Jaguar, que fueron pocos, pero aún así fueron mucho más efectivos que los de Millonarios. Yo creo que les ganaba la espalda muy fácil. Rentería, sobre todo, que es un jugador que no deberíamos permitir que se nos pase por un tema de edad o de que la defensa promediará unos 23, 24 años y Rentería con 40 se los lleva a los tres. Entonces, no, para mí no hay cómo justificarlo. Para mí, defensivamente flojo Millonarios y esto es lo que más me preocupa de este equipo, que en ataque yo creo que somos el equipo que mejor juega de Colombia, definitivamente Millonarios, a pesar de las imprecisiones de hoy, a pesar de que no metimos las que teníamos que meter. Yo creo que en cuanto armado de juego, en cuanto creatividad en ataque, en fase ofensiva, yo creo que Millonarios es el mejor equipo de Colombia. Por su idea, por lo que les dije al inicio, porque no tiene una sola herramienta, tiene muchas y las ejecuta todas de muy buena manera. Hoy no fue el caso por imprecisiones individuales, como les digo. Y la defensa para mí es el aspecto que le cuesta a Millonarios, es el aspecto que le pesa y que hace que perdamos estos puntos. Porque no es muy simple romper esta línea de tres. Es muy sencillo, muy fácil ganarle la espalda con centros, ganarle, o sea, romper la línea de tres con gambeta o con un pase entre líneas. Es muy sencillo. Y yo creo que cuando permitimos regalamos tanto espacio, pues ahí es donde están los errores, ¿no? Y eso ya nos pasó factura el partido pasado, ahora en este también. Defensivamente estamos muy mal y yo creo que Fabián Bustos se ha enfocado más que nada en pulir la parte ofensiva en lugar de mejorar la defensa del equipo. Y se ha notado porque en cada partido
hay algo nuevo, en cada partido hay un nuevo movimiento, en cada partido hay un nuevo recurso en ataque, porque en defensa poco y nada. Entonces yo creo que Bustos ha estado haciendo el enfoque más que nada en mejorar tácticamente el equipo en ataque y se está olvidando de la defensa. A lo mejor estoy mal, a lo mejor le ha estado trabajando a las dos por igual, pero yo en lo personal lo que veo es que la línea está desconcentrada, está a veces desorganizada por el tema de que pasan a ataque varios centrales, como lo son Ginás y Arias sobre todo. Desorganizada, a veces están mal parados y yo creo que esto es por falta de entrenamiento, claramente. Pero a lo mejor estoy mal, a lo mejor el profe Bustos sí le ha estado trabajando a las dos cosas por igual, pero yo en lo personal no lo noto en el campo y yo veo que la defensa no mejora desde hace rato y yo creo que es lo más preocupante que tiene Millonarios. En conclusión, de Ginás y Jorge Arias, yo creo que Ginás hoy jugó un partido normalito, para hacer Ginás un partido normalito porque nos tiene acostumbrados a mejores actuaciones. Y Jorge Arias, pues bien, para lo que uno se esperaría de Jorge Arias, yo creo que estuvo bien, yo creo que fue el menos responsable hoy, yo creo que Rentería, que es el jugador que más nos complicó atrás, este, siempre llegaba por el sector de Ginás o de Elizalde, sobre todo Elizalde, que fue el que más sufrió hoy. Y, y la verdad, Jorge Arias no se vio tampoco muy comprometido por un tema de sector más que nada, ¿no? Los laterales Sebastián Valencia y Samuel Martín. Yo creo que Sebastián Valencia no jugó un mal partido, pero tampoco fue el espectáculo al que nos tiene acostumbrados. El primer tiempo de Sebastián Valencia fue muy bueno, hizo muy buenos aportes al equipo, hizo muy buenas gambetas, hizo cosas muy interesantes, cosas que me gustaron. Y la verdad, el segundo tiempo se pinchó un poco más intrascendente estuvo. Tampoco estuvo mal. En las participaciones que tuvo no lo vi impreciso, lo vi correcto. Pero es verdad que fue de más a menos. Y Samuel Martín yo creo que estuvo más flojo. Estuvo más, no sé si comprometido, estuvo más complicado en el pase a ataque y también en el repliegue, que bueno, esto es algo que a Millonarios le cuesta bastante con el tema de los carrileros, el repliegue. A Sebastián Valencia casi no lo sufre, pero el lateral derecho, sea Samuel Martín o sea un mediocampista reconvertido, o sea quien sea, siempre sufre el repliegue el lateral derecho. Esto es un problema de Millonarios y se nota que los equipos lo explotan. Este partido no fue el caso, pero usualmente lo es. Y yo creo que Samuel Martín es un jugador que a mí me gusta, que a mí me agrada, que no por haber jugado mal un partido donde todo el equipo estuvo mal, voy a salir a matarlo. Es verdad que tuvo un mal partido, pero es un jugador que me agrada, es un jugador que en lo personal creo que ha mejorado en este semestre. Estamos pasando por una mala racha, entonces yo no em, le daría responsabilidad por esto, porque es algo que está pasando todo el equipo realmente. Hablando del mediocampo, hablando del mediocampo, hoy salieron Steven Vega, Mateo García y McAllister. La verdad, Steven Vega fue el que menos me gustaba en la previa, por lo que mostró el partido pasado y por lo que la imagen que tienen Millonarios, que claramente es mala. Y la verdad era el que menos me gustaba y terminó siendo el que mejor jugó de los tres. Yo creo que Mateo García, bueno, tuvo una ocasión clarísima el primer tiempo que define de muy mala manera, controla muy mal y define igual de mal. Y McAllister, bueno, el partido de McAllister creo que fue mejor que el de Steven Vega, definitivamente. Yo creo que en cuanto a lo defensivo, en cuanto a las recuperaciones, yo creo que estuvo bien. Estoy pensando más en la fase, en lo que hicieron con el balón en los pies. Pero la realidad es que Steven Vega, siendo el mediocampista defensivo, siendo el 5, terminó aportando menos a nivel defensivo que lo que aportó McAllister, que recuperaba alto, que buscaba esos balones. Y, y yo creo que lo de McAllister fue muy bueno hoy. Lamentablemente, pues obviamente ya no está para jugar 90 minutos, pero yo creo que fue el mejor del mediocampo. De ahí Steven Vega yo creo que hizo un buen partido. Yo creo que no, no hizo un buen partido, es un partido aceptable, creo yo. Yo creo que lo de Steven Vega no estuvo tan mal, tan garrafal como esperé que fuera a estar. La verdad, yo lo vi bien, yo lo vi normal. Y yo creo que no fue un mal partido de Steven Vega. Entonces yo creo que del mediocampo,
al que más responsabilizaría porque ya ha demostrado asentarse en Millonarios. Ya no vale la excusa de que todavía le falta ponerse cómodo en el equipo porque ya ha demostrado que puede jugar bien con nosotros. Entonces yo creo que esa excusa con Mateo García ya no vale. Entonces yo creo que definitivamente por el lado del mediocampo, creo que el peor hoy fue Mateo García, si no contamos los suplentes, claramente, porque después entran del Castillo, después entra Carlos Darwin y claramente no se puede así, ¿no? Después, la delantera de memoria, Rodrigo Contreras y Leo Castro. Yo creo que Rodrigo Contreras, como ya lo dije, tuvo un mal partido hoy. No me gustó Rodrigo Contreras hoy, muy impreciso, muy errático. Aún así, yo creo que tampoco fue un mal partido, porque Rodrigo Contreras todos sabemos que es un jugador que no solo aporta desde el gol, sino que aporta desde el armado de juego del equipo. Eh, un jugador muy completo y hoy también cumplió esa función. Se comió los goles, sí, pero yo creo que hizo un buen trabajo desde la generación de ocasiones, desde el lado creativo. Tampoco es que haya estado horrible definiendo, sí estuvo mal a comparación de cómo venía. Pero desde la generación de juego yo creo que lo hizo bien, yo creo que nos dio las ocasiones más claras incluso, pero lamentablemente no termina, pues no termina haciendo lo que todo 9 tiene que hacer, que es meterlas. Y tuvo para meterlas y no lo hizo. Entonces, lamentablemente, yo creo que eso pasa más factura que nada. Y Leo Castro, para mí, tuvo un partido también muy mediocre. Yo creo que Leo Castro hoy no estuvo bien, no daba bien los pases. En ataque, realmente, cuando el equipo tenía el balón, no aportaba mucho desde la presión, desde la recuperación de la pelota. Yo creo que Leo Castro es un jugador importante. También es un jugador que pivotea mucho, que baja mucho. Para mí no estuvo preciso hoy. Ni ni definiendo, ni buscando los espacios, que es lo que nos tiene acostumbrado, ni dando los pases, nada, nada. Para mí, Leo Castro hoy tuvo un partido muy mediocre, que dejó mucho que desear, y lamentablemente, pues, no. Es que todo el equipo juega mal, entonces, claro, a estos jugadores no se les puede. Como Leo Castro, que son jugadores asentados en el equipo, respetados, yo creo que no se les puede decir mucho porque es una mala racha que está pasando todo el equipo, ¿no? No fue que fue solo él, sino que todo el equipo tiene la responsabilidad acá. Entonces yo creo que a Leo Castro tampoco lo mataría por este mal partido que jugó y que tampoco fue malo. Fue lo que les digo, fue mediocre. Ingresaron del banco de suplentes Julián Angulo, yo creo que estuvo bien, de los suplentes definitivamente el mejor, cumplió su función, definitivamente entró en reemplazo de Samuel Martín y definitivamente lo hizo mucho mejor que Samuel Martín. Y me gustó mucho Julián Angulo. Julián Angulo es un jugador que me agrada bastante. Lógicamente pierde balones, lógicamente al ser un jugador que es tan lanzado, que busca tanto el uno contra uno, pues va a tener más errores que los demás. Pero así como va a tener más errores, va también al arriesgarse, va a tener más aciertos, porque es un jugador calidoso que a mí me gusta bastante. Entonces, Julián Angulo, yo creo que hoy tuvo un partido aprobable. Yo creo que me gustó lo que hizo. Yo creo que definitivamente mejoró al equipo, pero pues, no fue suficiente tampoco para ganarlo. Rano Sebastián del Castillo, para mí aceptable, tirando a mediocre. Beckham Castro, que para mí tiene que irse de Millonarios. Brian Campas, que para mí tiene que irse de Millonarios. Y Carlos Darwin Quintero, que tiene que claramente irse de Millonarios, ¿no? No quiero profundizar mucho en ninguno de estos porque ya el video se me está haciendo largo. Pero básicamente los tres igual de horribles. Quizá Carlos Darwin Quintero un poco más, pero se codea bastante con Brian Campas, que también es un jugador espeluznante, es un jugador horrible. A mí no me gusta en lo absoluto Brian Campas y para mí se tiene que ir junto a Beckham Castro y junto a Carlos Darwin, quien es un jugador que no da un pase. Es que es impresionante, no da un pase Carlos Darwin Quintero. Entonces, nada, yo creo que Millonarios está pasando por una mala racha. Estamos complicados. Para la Sudamericana esto es muy preocupante. No nos vamos a enfrentar a ningún super equipo de momento. Todavía no nos llega todavía no llega el momento de enfrentarse al duro del equipo. Al duro del grupo, perdón. Pero igual el panorama es preocupante para la Sudamericana. Y si no mejoramos, si no ajustamos los tornillos, si Fabián Bustos no les da la cachetada a los jugadores para que se despierten,
vamos a ir a la Sudamericana a hacer el ridículo. Después de la clasificación que hicimos contra Nacional, después de todo lo que celebramos, después de todo eso, vamos a ir a hacer el ridículo a la Sudamericana. Eso si Fabián Bustos no se pone las pilas, no se pone a trabajar, no se pone a mejorar la defensa, a ajustar los tornillos, a sentarse, a hablar con Carlos Darwin, a sentarse a hablar con Beckham Castro. Tiene mucho trabajo el profe y yo creo que es el que menos podemos responsabilizar porque realmente su trabajo ha sido muy bueno. Y yo le tengo fe de que va a recuperar este equipo para la Sudamericana. Como les digo, el panorama es muy preocupante. Si esto sigue así, seguramente vayamos a hacer el ridículo, pero yo tengo la confianza en que el profe va a encontrar, va, va a revivir este equipo antes de nuestro debut, que ya es el siguiente partido, entonces preocupa aún más, pero nada, esperemos que todo mejore, que esto solo sea una mala racha de dos partidos contra dos equipos chicos, que ya sabemos que los equipos chicos siempre los sufrimos más por alguna razón. Pero nada, esperemos que solo haya sido eso y que el Millonarios que tanto nos gusta ver jugar, que vuelva para la Sudamericana porque es ya, es ya. Entonces, nada, eso creo que sería todo y esperar a ver.